Le quiero hablar del movimiento de Dios de los últimos tiempos. ¿Cuál es el movimiento que Dios está haciendo en estos últimos tiempos? ¿Cuántos saben que estamos viviendo los últimos tiempos? Que Dios está cercano a venir a por su pueblo. Y hay un movimiento, y es el movimiento de los últimos tiempos. Ahora le diré que Dios siempre está en movimiento, porque todo comienza con un movimiento. Usted tiene que afinar el oído para entender lo que le digo. Todo comienza con un movimiento. Por eso Dios siempre está en movimiento, porque cuando Dios dice, comienza el movimiento. Siempre que Dios habla, siempre que Dios dice, eso va a provocar un movimiento. En Génesis capítulo 1, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque Dios y el Espíritu de Dios siempre está en movimiento. Y en la historia de la iglesia ha habido muchos movimientos de Dios, pero yo le quiero hablar de los últimos o el último movimiento de Dios para este tiempo. Siempre Dios se movió en la historia de la iglesia, no solo en la historia de la iglesia, sino en la historia de la humanidad. Siempre se movió acerca de crear un pueblo con Abraham, con los profetas, con los reyes, con los sacerdotes, en el tabernáculo. Siempre hubo un movimiento de lo que Dios decía, entonces se provocaba un movimiento. Y en la historia de la iglesia siempre ha habido movimientos. Ha habido movimientos de Dios, el movimiento evangelístico. Ustedes saben que Dios levanta un movimiento evangelístico porque no existían los evangelistas. No es que no existían, sino que estaban parados, no se les reconocía. Entonces, cuando alguien por primera vez reconoció ese movimiento, ese don de Dios, y comenzó un movimiento evangelístico, no fue fácil reconocer al evangelista. Después se levantó un movimiento profético, porque tampoco los profetas eran reconocidos. Y después, en el 90, se levantó un movimiento apostólico. Siempre Dios comenzó a mover y hubo movimientos. Hubo movimientos en cuanto a los dones ministeriales, hubo movimientos también en cuanto a la palabra de fe, hubo un movimiento que, si algunos lo recuerdan, fue el de las caídas. Yo cuando me convertí en el Señor no sabíamos nada de que alguien se caía, pero Dios comenzó con un movimiento y alguien cuando oraba, la gente se caía. Y se caía por muchas razones, pero era algo nuevo, porque eran movimientos de Dios para despertar al hombre, movimientos de Dios para llevarnos a un lugar diferente. Y hubo movimientos de dones evangelísticos, proféticos o ministeriales, apostólicos. También comenzó un movimiento de risas o de milagros, de señales. Algunos quizás no lo experimentaron, pero yo sí lo viví. El movimiento de risas que todavía se puede mover, el movimiento de señales, aceite, polvo de oro que caía, porque siempre Dios provoca un movimiento. Pero ¿sabe qué? En muchos ministerios se pararon los movimientos, se han parado los movimientos de Dios. Y ya no hay ese tipo de movimiento, solo se basan en dones, pero no en movimientos. Y hay una diferencia entre el don y el movimiento. La persona con algún don, todo gira alrededor al don de la persona. Solo él puede orar, solo él puede profetizar, porque solo él tiene el don. ¿Y es malo, pastor, eso? No, pero esa es la diferencia entre un don a una persona y un movimiento. El don siempre es personal, el movimiento es corporativo. Y cuando una persona tiene un don y esa persona desaparece, con ella desaparece todo. Pero yo les quiero hablar de lo que es el movimiento que Dios está trayendo. La diferencia en el movimiento es que cualquiera que tiene fe y entra en este movimiento hace las mismas cosas. Por eso no es lo mismo un don que un movimiento. El don es para una sola persona, pero cuando Dios trae un movimiento para todos, porque mientras el don es personal,
el movimiento es corporativo. Por eso Josué estaba orando ahí y esa mujer se sanó. Pero usted ora en otro lugar y otra persona se sana. Salen a profetizar y no solo profetizan los profetas, profetizan los creyentes. Profetizan los que vienen nuevos, porque hay un movimiento, y es un movimiento de lo sobrenatural. Es un movimiento en el que Dios te está diciendo que entres en ese movimiento. No se trata de un don, se trata de un movimiento. ¿Alguien lo puede sentir? Y el Espíritu de Dios se va a mover hoy aquí. Ahora, escuche, ¿qué es un movimiento? Un movimiento es una idea de Dios que cuando Él habla en lo natural, o cuando Dios te habla en lo natural, causa una actividad espiritual progresiva. Porque un movimiento siempre viene y siempre sale del sonido de la boca de Dios. Y un movimiento es la idea de Dios que cuando es hablada a alguien, en lo natural, él escucha la voz de Dios y en lo natural provoca una actividad progresiva. Por eso cuando alguien escucha algo de Dios, dice, tengo que hacer esto porque escuché la voz de Dios. Y cuando escuchas la voz de Dios, te provoca a un movimiento, a hacer algo, a llegar al lugar donde Dios te dice. Es la visión de Dios, la idea de Dios, la voz de Dios en ti va a provocar siempre un movimiento. El movimiento llega por revelación, porque es la idea de Dios hablada a alguien. Ese es el movimiento, la revelación, el pensamiento de Dios revelado en el ahora provoca un movimiento. Escuche, el pensamiento de Dios revelado en el ahora, eso es lo que va a provocar un movimiento. No es lo que Dios dijo, porque lo que Dios dijo ya provocó un movimiento, pero lo que Dios te revela en el ahora, eso es lo que provoca un movimiento. ¿Alguien me está escuchando? Cuando usted deja de tener revelación de Dios en el ahora, cuando deja de escuchar la idea y el pensamiento de Dios en el ahora, entonces deja de producir un movimiento. Puede escuchar, o mejor dicho, puede leer, puede entender lo que Dios dijo, y eso es información, pero no le va a provocar un movimiento. Pero cuando usted tiene revelación de lo que Dios dice en el ahora, eso provoca un movimiento. Y escuche bien lo que le voy a decir. ¿Cómo se llama el movimiento del ahora? ¿Cómo se llama el movimiento de los últimos tiempos? ¿Cuál es el movimiento en el que Dios en este último tiempo, cómo se llama ese movimiento? ¿Qué es lo que Dios está provocando? ¿Sabe cómo se llama este movimiento? Es el movimiento sobrenatural que lo incluye todo. O se lo digo de otras palabras, es el movimiento sobrenatural de Dios con todo incluido. Lo incluye todo. No es un movimiento solo de risa, no es un movimiento solo profético, no es un movimiento solo apostólico, no es un movimiento solo evangelístico, no es un movimiento solo de señales, no es un movimiento solo de prodigios, no es un movimiento solo de finanzas, es un movimiento que viene con todo, viene con lo apostólico, viene con lo profético, viene con lo evangelístico, viene con señales, viene con prodigios, viene con prosperidad, viene con economía, viene con revelación, viene con sanidad, viene con resucitar muertos. Ese es el movimiento de los últimos tiempos. Ya no hay tiempo para más. Y viene un movimiento con todo incluido. Dios quiere que entre en ese movimiento. Usted no puede estar cruzado de brazos mientras hay un movimiento. Tiene que decir, yo lo agarro, yo lo deseo, yo quiero entrar en ese movimiento. No es un don, no es una persona, es el movimiento de Dios corporativo para que usted pueda oír la voz de Dios en el ahora y comience a hacer todo lo que ese movimiento trae. El movimiento trae revelación, trae profecía, trae sanidad, trae prosperidad, trae sabiduría, trae gloria de Dios,
porque es el movimiento de su gloria. Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios si lo cree. Este es el último movimiento que Dios está trayendo. Es el movimiento sobrenatural que lo incluye todo. ¿Usted no ve que esto es una casa apostólica? Es una casa evangelística. Es una casa de sabiduría, donde se predica la palabra de sabiduría. Es una casa de milagros. Es una casa de señales. Y es una casa donde Dios está prosperando la vida de muchas personas. Digo de muchas y no digo de todos, porque usted tiene que entrar en el movimiento. Yo no creo nada, a mí no me pasa nada, porque no entras en el movimiento. Usted no puede viajar si no sube al tren. No se va a mover de estación si se queda aquí con los brazos cruzados. Tiene que entrar en el movimiento. Somos la única generación. Escuche bien lo que le digo y espero que Dios le dé oídos espirituales. Somos la única generación que hasta ahora ha experimentado el movimiento donde todo se incluye. ¿Me está escuchando lo que le digo? Porque en el 60, en el 70 aparecieron los ministerios evangelísticos, en el 80 los proféticos y en el 90 los apostólicos. Pero hasta toda la historia de la humanidad y de la iglesia hasta ahora nunca estuvieron reconocidos los 5 ministerios. ¿Entienden lo que le digo? Los únicos ministerios que estaban reconocidos eran maestros y pastores. Fue una explosión cuando alguien dijo que fue evangelista, que era evangelista y que tenía un ministerio evangelístico. Fue mayor explosión cuando alguien se atrevía a decir que su llamado y su ministerio era de profeta. Mucha gente que era profeta no pudo decir que era profeta. Y cuando le preguntaban si era profeta decía no, porque la mayoría de la gente lo tildaba como una herejía. No significaba que no eran profetas, significaba que no estaban reconocidos y que ellos mismos no podían ejercer el ministerio y por eso se cortaba. Pero en los 80 aparecieron los profetas y en los 90 decir que alguien era apóstol era una herejía mayor. Y no estamos hablando de escalas de mayores, estamos hablando de funciones y de dones ministeriales. No es más grande un apóstol que un pastor o que un maestro. Cada uno tiene su función. Pero si la iglesia con 2 ministerios llegó hasta aquí, ¿qué va a pasar ahora que los 5 ministerios, la mano de Dios para bendecir un pueblo, está tomando fuerza y vigor? Por eso somos la única generación que tiene el movimiento de todo incluido. Todo incluido. Dios no se ha dejado nada. Usted tiene que experimentar este movimiento sobrenatural de gloria sobre su vida. Y nosotros estamos, no todas las iglesias, no todos los ministerios, no en todos los lugares, todavía tienen esa revelación. Todavía hay iglesias que están preguntando si la mujer tiene ministerio, si no tiene ministerio. Si la liberación es de Dios, si no es de Dios. Si hay apóstoles o si hay profetas. Pero gracias a Dios, nosotros estamos bajo una cobertura espiritual, donde es un ministerio sobrenatural, donde ocurren milagros y señales y provisiones, y donde la gloria de Dios se manifiesta, donde en el altar cada domingo hay gente que se salva, donde hay sanidades y milagros, donde hay revelación, donde hay liberación, porque estamos en este movimiento de todo incluido. Usted tiene que saltar de la silla y decir: yo quiero entrar en este movimiento, no quiero ser un religioso, yo voy a imponer manos y voy a orar y voy a predicar y voy a tener una palabra de sabiduría. ¿Alguien me está escuchando lo que le digo? Mire,
dones ministeriales es una cosa, el don es una cosa, el movimiento es otra. Porque tenemos dones ministeriales, por supuesto. Pero los dones ministeriales se quedan en ellos. El que es apóstol, pues ejerce como apóstol. El que es pastor, como pastor. El que es intercesor, como intercesor. Pero cuando nosotros estamos en un movimiento sobrenatural, de que incluye todo, no es solo que yo sea apóstol, no es solo que Noé, Pastor Pedrito, Pastora Rebeca, Pastora Sara, no es que solo sean pastores, no es que solo haya evangelistas, no es que vayamos a predicar y manifestemos nuestro don, no se trata de eso. Se trata de que cargamos un movimiento sobrenatural que incluye todo. Por eso cuando hemos ido a predicar a otros lugares, no es solo una predicación, no es solo un mensaje bonito, es que se activan las personas, se revolucionan las personas, porque no estamos impartiendo un don. Es más, el don ministerial yo no lo puedo impartir. Yo no puedo orar por ti para que tú seas apóstol si tú no tienes ese llamado, porque los dones ministeriales no se pueden impartir. Pero la buena noticia es que usted puede entrar por la fe en este movimiento y no necesita ser apóstol para orar por un endemoniado. No necesita ser pastor para levantar a un enfermo de una silla de ruedas. No necesita ser profeta para dar una palabra de sabiduría, porque en este movimiento sobrenatural lo incluye todo para todos. Alguien tenía que recibir esto. Alguien tenía que decir: yo quiero entrar en ese movimiento, yo quiero agarrar ese movimiento. Escuche, el movimiento es soberano en él mismo, haciendo las cosas, porque el movimiento depende 100% de Dios. Mientras que los dones van en niveles, el movimiento va en dimensiones. Y usted, si tiene un don, opera en niveles. Pero cuando está en este movimiento, son dimensiones. Pasa de una dimensión a otra dimensión. En otras palabras, porque Dios puede revolucionar y cambiar una nación en un día, porque es el movimiento que Dios está trayendo en los últimos tiempos. Les he dicho antes que el don es personal, pero el movimiento es corporativo, es corporal, de todo el cuerpo. El movimiento es la soberanía de Dios en todos los ámbitos. El don tiene medidas. Hay gente que tiene don de sanidad, gente de don de milagros, don de revelación, pero el movimiento de Dios no tiene límite, porque es el movimiento de su gloria haciendo todas las cosas. El movimiento, cuando viene, no es por el don de un hombre, no es solo por el don de un hombre y para un hombre, sino para todos los creyentes. El don ministerial no se puede impartir, pero el movimiento sí. ¿Alguien me está escuchando? Y lo más importante de todo es que usted puede ser parte de este movimiento. No solamente lo puedes recibir, sino que lo vas a impartir. La experiencia que hemos tenido es que hemos ido a otras iglesias que han estado sin visión, religiosas, no había movimiento sobrenatural, no había liberación, no había esa gloria. Y cuando hemos ido a ese lugar, no es solo una prédica, estamos llevando un movimiento
que cambia y que transforma el ambiente. Y gente que estaba apocada, religiosa, sin visiones, en iglesias pequeñitas, de la noche a la mañana, en menos de 3, 4, 5, 8, 10 meses, comienzan con un movimiento, y ese movimiento genera liberación, genera milagros, genera salvación, genera economía, genera gloria. Y la gente se pregunta, ¿y esto cómo puede ser? Si llevan 10 años de la misma manera y por una sola visita. ¿Saben por qué puede ser? Porque no es el don de un hombre, es el movimiento de los últimos tiempos, donde Dios te quiere levantar de ese asiento, donde Dios no solo quiere que recibas, sino que también impartas. Los evangelistas fueron, predicaron en un lugar, activaron a la gente, y hoy están haciendo lo mismo, porque no es un don, es un movimiento, el movimiento de los últimos tiempos. Ahí es donde Dios te quiere poner. Tienes que salir de la mentalidad pequeña, tienes que salir del don para entrar en el movimiento. Abrázalo, dile: Señor, yo quiero echar fuera demonios, yo quiero levantar muertos, yo quiero tener palabras proféticas, yo quiero agarrar las finanzas, la prosperidad, la liberación, porque es el movimiento de todo incluido. ¿Hay alguien que lo recibe? ¿Hay alguien que lo quiere? Vamos, tómalo, tómalo. Dios ya está creando un movimiento sobre tu vida. Recíbelo, 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 recíbelo. ¿Cuáles son las llaves para entender este movimiento? La naturaleza del espíritu siempre está en movimiento. Por eso hay iglesias sin movimiento, y cuando no hay movimiento están muertas, estáticos. Porque Dios siempre está haciendo algo. Dios siempre se está moviendo. En el cielo siempre hay planes nuevos, diseños nuevos. Siempre está hablando, y Dios siempre está haciendo. Levante su mano conmigo y diga: Dios siempre está hablando y siempre está haciendo. El problema es que nosotros no lo sintonizamos y no lo escuchamos. Pero Dios siempre está hablando y Dios siempre está haciendo. El espíritu se mueve. Escuche, estas son las dos llaves para que entienda el movimiento. Número uno, Dios siempre está en movimiento, porque Dios siempre está hablando y Dios siempre está haciendo. El espíritu se mueve. Número dos, en la dimensión del sonido. Acuérdese Hechos capítulo 2, de repente vino un viento recio que llenó toda la casa. Fue el sonido de esa dimensión. Los movimientos de Dios no se pueden planificar, pero sí se pueden esperar. Todo lo que viene de Dios, escuche bien lo que le voy a decir, todo lo que viene de Dios se origina en el sonido de su voz. El sonido de su voz origina el movimiento. Porque cuando Dios habla, origina movimiento. ¿Cuál es la diferencia cuando Dios habla a cuando habla el hombre? ¿Cuál es la diferencia cuando Dios habla o cuando es un pensamiento personal? Cuando solo es una información, solo es una palabra bonita, una expresión bonita. ¿Cuál es la diferencia? Siempre que Dios le habla, a usted le va a producir un movimiento a algo. Cuando solo es una información, usted no se mueve. Qué bien estuvo la prédica, qué bien predicó el pastor o qué mal predicó el pastor, pero no le ocurre nada. Pero cuando Dios habla, siempre produce un movimiento en usted. Y cuando la voz de Dios viene, siempre le produce el movimiento de: tengo que cambiar, tengo que salir, voy a dejar de ahí, voy a salir de este lugar, voy a salir a evangelizar,
tengo que levantar la empresa, porque cuando Dios habla, el sonido de la voz de Dios siempre provoca un movimiento. Por eso Dios le dice a Abraham, ¿qué es lo que hace? El sonido de su voz. Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y de ahí se origina el pueblo de Dios, porque siempre que Dios habla, provoca un movimiento. ¿Cómo sé yo cuando Dios le habla? Porque cuando Dios te habla, levantas la empresa. Cuando Dios te habla, levantas el ministerio. Cuando Dios te habla, entonces comienzas a ese llamado. ¿Saben por qué está esta iglesia aquí? ¿Saben por qué existe Vino Nuevo, el Rey Jesús? ¿Saben por qué hemos hecho tanto y hemos visitado naciones y hemos roto estructuras mentales y hemos roto culturas satánicas? ¿Saben por qué está esta iglesia aquí? Porque Dios me habló y produjo un movimiento. Solo cuando Dios te habla, produces un movimiento. Era imposible. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a tener una iglesia? ¿Cómo vamos a desarrollar todo esto? Ahora es fácil, pero cuando escuchamos la voz de Dios era imposible. Pero cuando Dios habla, provoca movimiento, provoca movimiento. Entra en el movimiento de Dios. Deja que Dios te hable hoy. Yo quiero entrar en ese movimiento, en el movimiento de todo incluido. Su voz crea el movimiento en el espíritu. ¿Cómo sé yo que Dios no le habló? Porque usted no hace nada. Porque es imposible que Dios le hable y usted se quede parado. Porque siempre que Dios te habla, provoca un movimiento. Y para ser más específico, no es que Dios no te hable, es que tú no lo escuchas. Eso es lo más específico. ¿Cómo sé yo que usted no escucha la voz de Dios? Porque siempre que Dios te habla, provoca un movimiento. Dice la Biblia que Samuel estaba en el templo, pero también estaba el sacerdote Elí. Y Elí no hacía nada. ¿Saben por qué Elí no hacía nada? Porque Dios no hablaba con Elí. Pero Dios llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó y fue donde Elí y le dijo: mi Señor me ha llamado, porque Elí era el sacerdote viejo y Samuel era el muchacho que estaba durmiendo en el templo. Y Samuel le dice: no te he llamado, vete a descansar. Por segunda vez la voz de Dios llama: Samuel, y le provoca un movimiento. Se levanta de nuevo y va y le pregunta a Elí, y Elí entiende, no porque escucha, sino por la experiencia de que no era sino la voz de Dios quien le llamaba, y le dijo: Samuel, cuando escuches esa voz, dile: aquí está tu siervo, dime. Lo que le quiero decir es que Dios habla, pero hay gente que no escucha. Y por eso no escuchas y te quedas con brazos cruzados. No levantas tu casa de paz, no entras en intercesión, no levantas la empresa, no terminas la carrera, no haces las cosas que Dios te dice, no rompes los obstáculos que te impiden, no te tiras con osadía a lo que Dios te está llamando. ¿Por qué? Porque Dios habla, pero tú no lo escuchas. Pero usted ha visto a alguien cuando Dios le habla, viene: pastor, Dios me habló. Necesito ponerme a trabajar. ¿Dónde puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aprender? ¿Dónde es la casa de paz? ¿Dónde están los estudios? Porque la voz de Dios provoca movimiento. El movimiento sale de la boca de Dios. El movimiento es el sonido de la voz de Dios. Es el estruendo de Dios. Y es como un remolino. Dios te habla, provoca un movimiento. Las iglesias que no oyen a Dios son iglesias religiosas, estáticas, todos los días igual. Pero los que oímos la voz de Dios es una iglesia que crece, una iglesia diferente. Usted viene hoy y hay unas personas, viene mañana, hay más personas, viene otro día, hay otro movimiento. Usted tiene que entrar en ese movimiento de Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios. El sonido
es la voz de Dios en el ahora. Ese es el sonido que a usted le va a levantar. No lo que Dios dijo hace 1000 años a otra persona, porque eso es el logo y es bueno, pero usted necesita un rema. El logo es bueno para estudiarlo, pero el logo no le direcciona. El logo le pone principios. Pastor, ¿y es malo el logo? No, es bueno. Tiene que entender el logo para no volverse loco y cambiar de doctrina con el rema. ¿Me está escuchando? Pero necesita el rema. Necesita qué es lo que hoy Dios me habla a mí. ¿Cuál es el sonido que me mueve? ¿Saben que hay canciones gastadas sin sonido del presente? Iglesias con canciones de hace 15 años atrás, 20 años atrás, y eran malas. No, eran buenas porque era el sonido del presente de hace 15 años atrás. Pero ahora se necesita un sonido nuevo. Se necesita el sonido de Dios que te va a mover, porque el sonido te mueve. Tócame un sonido que mueva. ¿Lo ve? Le invita a moverse, porque el sonido te mueve. La Biblia dice que en el cielo hay un cántico nuevo. En el cielo hay cántico nuevo siempre. Y aquí tenemos que tener cántico nuevo, sonido nuevo, el sonido de Dios, que es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. ¿A dónde es donde Dios nos quiere dirigir como iglesia? ¿Dónde Dios te quiere llevar como líder? ¿Dónde Dios te quiere llevar como hombre? ¿Dónde Dios te quiere llevar como mujer de Dios? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es la empresa que vas a levantar? ¿Dónde están los nuevos millonarios que Dios en este todo incluido va a levantar? Pero no oyes el sonido, no entras en el sonido, entonces te quedas estático. Pero yo vengo aquí a provocar ese movimiento sobre tu vida, ese movimiento que te va a llevar a un nuevo nivel, a un nivel más grande, donde está la gente que honra a Dios, donde está la gente que lo arrebata. Quiero ese sonido, quiero ese movimiento. Yo voy a entrar en el movimiento de los últimos días. Es el movimiento del todo incluido. Vamos, alábale, suelta ese sonido, adórale, dale gloria, dale honra, dale alabanza a Dios. Escuche. Le he dicho que la naturaleza del espíritu es el movimiento. Y el espíritu se mueve en olas. Y se mueve en vertientes. Hay olas de movimiento que vienen. Y usted tiene que saber entrar en ese movimiento. ¿Cuándo es Dios que quiere hacer algo en mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el movimiento en el que me muevo? ¿Recuerdan Juan capítulo 7, verso 37? La Biblia, Jesús habló de que de su interior, el que bebiera de ese agua, iban a ser como ¿qué? Como ríos de agua de vida. Porque el río significa movimiento. Un río no es un estanque. Un río no es un lago. Un río no es un pozo de agua estancada. Un río, usted nunca, jamás se puede bañar en un río con la misma agua. ¿Me escuchó? No importa cuántas veces vaya al río, nunca va a ser la misma agua, porque es un fluir constante, una renovación constante. Y usted tiene que entrar por la fe en ese movimiento. ¿Cuándo es que se estanca? Cuando no hay movimiento, cuando no hay río, se convierte como en un lago, en un barreño de agua.
Báñese muchas veces en el mismo barreño. Se va a podrir el agua, se va a volver sucia. Y así hay muchos creyentes en su barreñito, metidos en la iglesia, y el agua huele. Es un pozo que ya no sirve. Empiezan a manifestarse suciedad, maldad, envidia, críticas y mil cosas, porque no tienen un fluir de movimiento. No hay un movimiento continuo, no hay un río de gloria. Por eso yo vengo en esta noche a decirle que salga de ese pozo, salga de ese barreño, salga de ese bloqueo, salga de ese estancamiento y entre en el movimiento donde está todo incluido. Tiene que entrar y salir del estancamiento. Yo profetizo sobre usted en esta hora. El Espíritu de Dios va a venir sobre su vida para que salga del estancamiento de las finanzas, del estancamiento en su matrimonio, del estancamiento en su llamado, del estancamiento en su propósito, del estancamiento en el milagro que le está pidiendo a Dios. Salga del estancamiento, entre en el movimiento donde todo está incluido. Tiene que creerle a Dios, tiene que formar parte de este movimiento. Alguien lo tiene que abrazar, alguien lo tiene que recibir. Miren, escuche. ¿Cómo puede ser parte de este movimiento? Pastor, ¿cómo puedo entrar? Tiene que accionarse, tiene que participar, tiene que subir al tren, tiene que entrar en el movimiento. Pero hay gente que nunca va a ser parte de este movimiento sobrenatural. Yo no creo eso, pastor. Yo no lo recibo. Yo no voy a profetizar. Yo no voy a diezmar. Yo no creo en las primicias ni en la siembra. Yo no tengo fe para orar por un enfermo. No voy a participar. Yo no vengo a la intercesión. Yo eso de declarar, no voy a declarar. Yo no voy a hacer 21 días de ayuno. Si usted no entra y no participa, sencillamente se va a quedar fuera. Mire, le voy a contar un testimonio anticipado. Y si es la voluntad de Dios, ahí vamos a estar. ¿Sabe qué? Yo le estaba pidiendo a Dios una casa grande, para que cuando venga gente se pueda quedar en mi casa, para que los discipulados yo los pueda hacer allí, y para que realmente yo pueda tener más coinonía con la gente. Vienen pastores, no los puedo recibir. Entonces yo tenía en venta mi piso, de hecho lo vendí entre comillas. Pero para la casa que yo quiero acceder, no tengo crédito para esa casa. Entonces fui a hablar con el gestor financiero y me dijo, mira, te puedo decir que el 95% no te lo van a dar, porque no tienes nada, no tienes un trabajo. No es un trabajo en el que se pueda ver tus ingresos. Así que no te lo pueden dar, es imposible. Esas fueron sus palabras. Hay un 5% que lo voy a intentar, pero en 10 años que yo llevo, nunca he sacado un préstamo así. Así que nosotros pensamos que era imposible. Pero cuando yo estuve en este CAT, en esta escuela quíntuple, fue el viernes pasado exactamente, el último día, allá en Miami, estaban hablando del movimiento, estaban hablando de lo que Dios hace en los últimos tiempos, y solo pasaron una palabra que lanzaron y dijeron, veo a alguien que le han dicho que es imposible que consiga una casa, pero el Espíritu de Dios dice que las llaves están ahí y que son para ti. Y entonces yo dije, esa palabra es para mí, y la agarré y pasé por esa palabra. Y el lunes en la mañana me escriben en Miami y me dicen, enhorabuena, no sabemos cómo ha sido, pero le han concedido el préstamo. Mañana
voy a firmar los papeles para entrar en esa nueva casa. ¿Saben por qué? Porque tiene que haber un movimiento de lo sobrenatural. Alguien le tiene que creer a Dios. No le pasa nada porque no cree nada. No recibe nada porque no cree nada. Alguien tiene que agarrar esa palabra. Alguien tiene que decir, yo la agarro. Yo pacto por esa palabra. Esa palabra es mía. Yo la recibo. Yo voy a hacer algo para entrar. Escuche, es el movimiento. Este movimiento del último tiempo es un movimiento de todo incluido. ¿Qué es lo que necesita? Economía. Viene la economía. ¿Qué necesita? Casa. Viene la casa. ¿Qué necesita? ¿Qué milagro necesita? ¿Qué es lo que necesita? Conversión en mi familia, en mi matrimonio. Viene sobre su vida. Vamos, haga algo. Agarre la palabra. Créale a Dios. Diga, Señor, yo voy a entrar en este movimiento de los últimos tiempos. Yo lo voy a creer. Lo voy a recibir. Esa empresa que vas a levantar, el Espíritu de Dios te dice, voy a estar contigo. Ese negocio que vas a emprender, Dios te dice, voy a estar contigo. Ese ministerio que te está golpeando, es el tiempo de que entres. Vamos, alguien le tiene que creer a Dios. Suelte ese sonido, suelte ese sonido, suéltelo.